Bien, permítanme. Bien, jóvenes, damos entonces inicio a la explicación esta de las relaciones de fase. Este es un primer esquema que vamos a examinar. Fíjense, si se dan cuenta, bueno, siempre vamos a tener la idea fija de que hay una referencia, ¿no? En este caso, mi referencia es el cruce de los ejes cartesianos XY. Esta es mi referencia. Y fíjense, respecto a la referencia, esta onda senoidal está iniciando un poquito antes. Si se dan cuenta, las ondas que habíamos estado estudiando previamente siempre iniciaban en el origen, ¿no? Coincidían. Ahora no, ahora esta señal está iniciando un poquito antes, como les decía la clase pasada. Esa misma onda seno, nada más hagan de cuenta que la muevo de un lado a otro, derecha o izquierda. Aquí resulta un poquito confuso de entender la situación, digamos, porque nosotros estamos acostumbrados a que este es el eje X y que para la derecha todos son los positivos, ¿no? Son los números positivos y que para la izquierda son los números negativos. Bueno, eso no cambia, pero hay que tener en cuenta aquí en el estudio de las señales senoidales, que esta señal siempre hay que preguntarnos, respecto al origen, que es mi referencia, esta señal inicia, hoy vamos a ver quién nos va a contestar las preguntas del día de hoy para que participe, déjenme ver. A ver, ¿a quién le preguntamos hoy para participación? Entonces, hoy nos va a estar contestando las preguntas el compañero Marín Cabrera. ¿Está por aquí? Presente, profesor, aquí estoy. Ok, entonces ya te pongo aquí tu participación y nos vas a ayudar a contestar las preguntas. Digo, para que no, todos van a ir participando, ¿no? Para que no nos hagamos enredo con el sonido y todos quieran opinar, hoy le toca a él. Ya, si él no pudiera contestar, entonces le damos la palabra a otro compañero. Bien, compañero. Entonces, regreso a la pregunta. Yo tengo un eje de coordenadas cartesianas. Respecto a este origen,
¿no? Donde cruzan los ejes, la señal, te pregunto, la señal senoidal, ¿empieza antes o después? Empieza antes. Empieza antes, efectivamente. Entonces, esa palabra clave que tú ya nos diste, de que empieza antes, quiere decir que esta es una señal con un teta positivo, una señal con un teta positivo en adelanto. Se dice, ¿por qué en adelanto? Porque empezó antes de 0. En muchas ocasiones yo veo que los compañeros estudiantes se confunden un poco y me dicen que que aquí, como empezó antes del 0 y acá los números son negativos, entonces le pongo el ángulo menos teta. No, tengo que preguntarme, tengo que hacerme esa pregunta, ¿no? Que le acabo de hacer al compañero Marín, ¿verdad? Marín, sí. Entonces, empieza antes. Eso quiere decir que esta señal va a estar representada, fíjate, este es el desplazamiento angular, el alfa, que es lo que significa. Esta señal en particular va a estar representada por esta ecuación. Esta es la ecuación, pero ¿por qué le pone más menos? Porque yo no sé si va a estar adelantada o atrasada. Entonces, AM seno de omega t más teta. Más teta es el ángulo que se está adelantando respecto a quién, pues respecto al origen. El ángulo teta que está iniciando antes, ¿no? Y si lo quisiéramos poner ya en números, ¿no? Yo aquí nada más lo represento como teta, como un ángulo X, no sé cuánto vale. Pero si lo quisiéramos poner en grados, y si hubiéramos hecho esta señal de manera simétrica, ¿no? Como la tarea que hoy tienen que entregar, por cierto, de una señal que dibujaron, si lo hiciéramos de manera simétrica, fíjense, aquí más o menos es la amplitud máxima. Yo veo más o menos así, calculando, ¿verdad? Que tiene más o menos un 30 grados, ¿no? Entonces, si yo lo quisiera poner en número, allá le pudiéramos poner un más 30 grados. 30 grados que inicia antes de la referencia. ¿Cuál es la referencia? Donde cruzan los ejes cartesianos. ¿Por qué le pongo más? Porque está iniciando antes, ¿sí? Entonces esta se le conoce como una señal de tipo positivo. Vamos a poner después de esta, por favor, un pequeño párrafo para que recuerden estas cuestiones, ¿no? Entonces, después de esta le ponen, si quieren, como nombre de la figura, ¿no? Para que se acuerden. Le ponen definición del cambio de fase, le ponen como título a la figura, definición del cambio de fase para una función senoidal, definición del cambio de fase para una función senoidal que cruza el eje horizontal con una pendiente positiva antes de 0, antes de 0 grados, vamos a ponerle, ¿no? Con una pendiente positiva antes de 0 grados. Y entre paréntesis, por favor, le ponen dirección positiva. Dirección positiva. Bien, aquí ese título que ustedes le acaban de agregar a la figura contiene algo interesante, ¿no? Habla de una pendiente positiva antes del 0. ¿Cuál es esa pendiente positiva? Pues esta, ¿no? Este pedacito que se está dibujando aquí. Entonces, si se dan cuenta, es una pendiente, va hacia arriba y empieza antes de 0. Por eso se le llama a este tipo de señal que está con un ángulo teta, pues con dirección positiva, y ahí está reflejado en el más, ¿no? Ahora vamos al otro caso, jóvenes, que nos podemos encontrar. Bueno, ya voy a borrar, voy a conservarlo de allá arriba, voy a borrar nada más todo esto, ¿sí? Por favor, lo de abajo. Espéreme tantito con lo de la señal, profesora. Ah, sí, está bien. Deme Sí, 10 segundos.
por No hay favor. problema. Listo, gracias. Sí, vamos entonces al otro caso. ¿Cuál es el otro caso que me puedo encontrar? Ah, pues es este, fíjense. Arriba de la tele, en tu tele. Bien, chicos, ese es el siguiente caso que me puedo encontrar, ¿sí? Y entonces volvemos a consultar con el joven Marín. Sí. Sí, joven, ¿cómo ve usted aquí la figura? O sea, si tomamos en cuenta un ciclo completo está empezando aquí, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿el ciclo completo empieza antes o después de la referencia? Después de la referencia. Después, ¿no? La referencia está aquí, está empezando un tantito después. Entonces, eso quiere decir que mi ángulo este ángulo teta lo considero como un ángulo negativo o en atraso se le llama, ¿no? Y esta obviamente es una dirección negativa, ¿no? Esta es dirección negativa porque también tiene una pendiente positiva, pero esa pendiente, ¿cuál es el cambio respecto a la anterior? Que la pendiente es positiva, de este ángulo teta es positiva, pero la pendiente empieza después de cero. Y en el otro caso la pendiente era antes de cero, ¿no? Entonces, cuando empieza antes de cero, ¿siempre va a ser positiva? Siempre, siempre, ¿Como siempre. por norma? Sí, sí, así es como se visualiza, porque está empezando antes. Y quiere decir que la señal va en adelanto. Ajá, en adelanto. Respecto a quién, pues bueno, siempre vamos a tener, bueno, en este caso en adelanto, ¿y cuál es nuestro punto de comparación? El 0, ¿no? El 0 grados. Entonces, adelantada respecto a quién, pues respecto al 0 grados, ¿sí? Ahora, cuando ya dibujamos dos señales, como va a ser lo que vamos a poner a continuación, de la seno y coseno, o cuando en un mismo eje cartesiano dibujamos tensión corriente, que va a ser lo que vamos a estar dibujando de manera muy frecuente, entonces ya comparamos tensión con corriente y cuántos grados hay de atraso o de adelanto respecto a cada una de ellas, ¿no? Esos van a ser nuestros puntos de comparación. Aquí como solo tengo una señal, pues mi punto de comparación, por eso les dije, su referencia es el 0, ¿no? El cruce de los ejes cartesianos. Esa es mi referencia porque nada más tengo una señal. Cuando ya tenga yo dos señales, entonces mi referencia la otra señal, ¿no? Y ustedes tienen que ser bien específicos. ¿Se adelanta o se atrasa? Pero respecto a quién, ¿no? Entonces, aquí el atraso es, aquí está representado por el signo menos, atrasado respecto a quién, pues respecto al 0, ¿no? Porque empieza después del 0. El 0 está aquí y la señal está empezando un poquito después. Por eso se llama que está atrasada, en este caso, es una señal atrasada respecto a quién, al 0. ¿Sí?
Bien, ponen ya para finalizar esta parte y vámonos a la comparación de seno y coseno. Ponen el nombre que es muy parecido a lo que acabaron de escribir, ¿no? Anteriormente. Le ponen, por favor, el título de esta figura sería definición del cambio de fase. Definición del cambio de fase para una función senoidal que cruza el eje horizontal, con una pendiente positiva después de 0. No mames. Profesora, perdón, me atrasé. Definición Sí. del cambio de fase para una función, ¿qué, perdón? Senoidal Ajá. que cruza el eje horizontal con una pendiente positiva después de 0. Y entonces, entre paréntesis ahora, dirección negativa. Es prácticamente lo mismo, cambian 2 palabritas respecto a lo anterior. Vamos ahora al del seno y coseno, ¿no? ¿Cómo se van a relacionar las 2 señales? Voy a dibujar las 2 señales. Tu cara. ¿Tienes señas ya? Si quieres, cuelga la manga de cosas ya. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, nada, su frente. De voz. Compañero Víctor, tu micrófono está abierto. Pues que te voy a hacer que la mano. Sí, sí.
Bien, chicos, ahorita bajo la cámara para que puedan escribir lo último de aquí abajo. Nos vamos a concentrar en esta parte, primeramente, y vamos a dar ahí la explicación correspondiente, ¿ok? Profesora, ¿puede hacer un poquito hacia atrás la cámara? ¿Así? Ah, sí, así está bien. Gracias. Los pendejos que te preguntan. Idiota. Bien, vamos a empezar con la explicación de la figura, chicos, ¿no? Bien, No tienes ojos, ¿no? ahora estamos relacionando la onda seno y coseno, ¿sí? Ahora, fíjense, la onda seno dibujada en color azul, la onda coseno con línea punteada, color negro. Les comentaba ya en sesiones anteriores que en realidad la electricidad se genera de manera, Antes del primer pues vamos a llamarle para darle natural, baja a cualquier materia. como una forma coseno. Ventanilla. Pero por conveniencia, por convencionalismo, mejor se utiliza la onda seno para fines de analizarla, ¿no? Porque es mucho más fácil analizar la onda seno. Además, se considera que la onda seno, digamos, siempre parte como de un ciclo completo desde cero y se completa hasta llegar a los 360 grados. En cambio, la onda coseno, si la comparamos con el eje Y, la onda coseno va cruzando eje Y en el valor máximo, en la amplitud máxima, en 90. Por eso se dice que entre una onda seno y una onda coseno existe un teta que vale 90 grados. 90 grados. Este teta para este caso vale 90 grados. Hay un desfase, se dice que hay un desfase de 90 grados. Ahora, ¿cómo son esos 90 grados de adelanto o atraso? Bueno, eso depende cuál estemos comparando. Voy a bajar un poquito la cámara para que vean las dos ecuaciones que relacionan el coseno. ¿Cómo se relaciona el coseno respecto al seno? Pues se dice que el seno de omega t, debe llevar un adelanto de 90 grados, o sea, si se dan cuenta, si yo comparo seno de omega t va 90 grados adelante respecto a quién, pues al coseno, ¿no? Bueno, pero si yo comparo desde la perspectiva del coseno, entonces coseno lleva un retraso de 90 grados respecto a quién, pues al seno, ¿no? Bien, lo que hay que recordar, y bueno, y es que hay 90 grados de diferencia, y es que obviamente el coseno pues va a empezar unos 90 grados antes del seno, ¿no? Bien, ¿qué más de aquí es interesante recordar? Para fines prácticos, les decía, nosotros vamos a estar utilizando casi generalmente vamos a estar utilizando funciones seno. Y si esa función, si de repente yo me enfrento a dos señales diferentes, ¿a qué me refiero con diferentes? Que yo tenga que comparar un seno y un coseno, pues entonces lo que tengo que hacer es llevar ambas señales a la función seno. ¿Eso cómo se logra? Bueno, en un momento lo vamos a ver. Ya lo estamos viendo aquí. Estas son las relaciones que nos pueden ayudar para llevar de función seno a una coseno o viceversa, ¿sí? Pero bueno, ahorita las vamos a ver con más detalle. Entonces, terminamos aquí y vamos a hacer una pequeña anotación, ¿no? Que vamos a tomar nota de esto que significa los términos de adelanto y atraso, ¿sí? Entonces, escriben hasta acá y posteriormente a eso ponen, por favor,
hacen la anotación que les voy a dictar a continuación. Por favor, escriben los términos adelanto y atraso. Los términos adelanto y atraso se usan para indicar la relación, entre dos formas senoidales de la misma frecuencia. Se usan para indicar la relación entre dos formas de onda senoidales de la misma frecuencia. Punto y seguido. En la figura anterior se dice que la onda coseno se adelanta, 90 grados a la onda senoidal. Y que la onda senoidal se atrasa, 90 grados respecto a la onda coseno. Bien, punto y aparte. Los 90 grados se refieren al ángulo de fase que existe entre las dos formas de onda. Al ángulo de fase que existe entre las dos formas de onda. En el lenguaje común. ¿Entre qué, profa? ¿Que existen entre qué? Entre las dos formas de onda. En el lenguaje común se dice que las señales están desfasadas por 90 grados. Profesora, teóricamente esos 90 grados no los podemos apreciar geométricamente, ¿no? Solo con el osciloscopio sí se pudieran llegar a apreciar. Ah, muy bien. Sí se pudieran llegar a apreciar con el osciloscopio, pero, ojo, los 90 grados son una cuestión, ya más adelante, el tema que viene más adelante es cómo se comportan estas relaciones de fase ya en un resistor o en un inductor o en un capacitor, ¿sí? No pierdan de vista, estos 90 grados que estamos analizando son 90 grados porque estoy comparando una onda seno con una onda coseno. Ya cuando yo me encargue de analizar en cuestión de circuitos, ya no puedo comparar senos con cosenos, no. O comparo puros señales cosenos o comparo puras señales seno, ¿sí? No puedo revolver, hagan de cuenta, eso sí no lo puedo hacer. Como tampoco puedo revolver señales de diferente frecuencia, ahí se los hice notar, ¿no? Esa relación viene siempre y cuando las señales sean de la misma frecuencia. No puedo comparar nunca señales de diferente frecuencia. Y tampoco puedo revolver senos con cosenos. O estudio todo en términos de seno, o estudio todo en términos de coseno. Y sí, efectivamente, sí pudiéramos ver este desfase en el osciloscopio, pero normalmente en el osciloscopio no vamos a ver un seno y un coseno, eso sería difícil. O vemos puro seno o vemos puro coseno. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Bien, viene lo de, sí,
voy a poner aquí un pequeño esquemita que me sirve para entender las relaciones entre el seno y coseno y cómo podemos transformar de una a otra. Es simplemente aumentándole cierta cantidad de grados, ¿no? Las voy a poner aquí. ¿Cuántos eran? ¿Era uno o dos? ¿Una copia o dos? Una copia de cada uno. Y llegando a los otros. Bien, chicos, en un momento bajo la cámara, en un momentito más bajo la cámara. Bueno, estamos en la parte de arriba y en un momentito más bajo para que copien lo que está aquí abajo. Bien, lo que estamos viendo aquí es simplemente un eje cartesiano XY que nos va a servir para entender las relaciones que vamos a poner a continuación. Les decía, yo no puedo ir comparando senos y cosenos, ¿no? O analizo un problema desde el punto de vista de pura relación seno o lo analizo desde coseno. Y entonces, ¿cómo voy a ir de uno hacia otro? Bueno, voy a entender que en el plano cartesiano, esto nada más me sirve para darme idea. En el plano cartesiano XY, seno de alfa está en el eje X positivo y menos seno de alfa está en el X negativo. Coseno está en el Y positivo y menos coseno en el Y negativo. Entonces, si yo quiero ir de seno hacia coseno, le tengo que agregar 90 grados, ¿no? Acuérdense que esta dirección, ¿no? Eso ya lo aprendieron hace ya tiempo en sus clases de geometría. Cuando yo recorro en esta dirección, siempre los ángulos van a ser positivos, ¿no? ¿Se acuerdan que era así? Si yo recorro en dirección contraria, los ángulos negativos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí en este curso, y yo creo como en muchos, pues traemos a la memoria muchas cosas que ya aprendimos en el pasado, ¿no? Pero que a veces pues las teníamos allá muy guardadas, ya ni nos acordábamos. Entonces, para acá siempre es positivo. Si empiezo a contar de aquí hacia el sentido de las manecillas del reloj, entonces es negativo, ¿no? El sentido. Entonces, así, esto es para que entiendan lo de las relaciones que vamos a escribir a continuación. Es decir, si yo quiero llegar a un coseno alfa, pues al seno de alfa le tengo que agregar 90 grados. Y si yo quiero llegar a un seno, al coseno le tengo que restar
90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí para acá voy a contar, son 90 grados, pero voy en este sentido, ¿no? Hagan de cuenta que es un vector que se va moviendo. Si lo quiero mover para acá, del seno hacia el coseno, le aumento 90. Pero si quiero del coseno hacia el seno, entonces le resto 90. ¿Sí? O también puedo ir, si tengo un menos seno, entonces quiere decir que es un seno, puede ser quiero llegar al seno positivo para que no me cause conflicto, pues le tengo que aumentar 180 o restar 180 para acá, ¿no? Bien, de eso se trata básicamente. Ahorita vamos a poner esas relaciones, ¿no? Entonces, fíjense, ahora viene esta parte para que copien esto último. Esto simplemente es un recurso gráfico para entender las relaciones entre seno y coseno que vamos a escribir en un momento. Se está bañando. Bien, voy a borrar la parte de arriba para escribir las relaciones que nos van a facilitar ir entre una y otra señal. Profe, que no lo que dice entre funciones. Pescado, que soy gaviota, ¿eh? Bien, jóvenes, esas son, ahí están, esas son las relaciones, las están en color azul, son las relaciones que me van a ayudar a ir y llevar de una función seno a una función coseno y viceversa, ¿sí? Según lo que a mí me convenga. Les decía, normalmente vamos a llevar todo hacia seno. Es la función con la que más vamos a trabajar. Entonces ya aquí vienen los ejemplos, ¿no? Vamos a hacer 2 ejemplos, pero yo creo que sí nos da por lo menos tiempo de 2 ejemplos. Les pido un poco de
les pido de antemano un poco de su paciencia porque voy a tratar de dibujar aquí las señales. A lo mejor no me quedan muy bien, pero voy a tratar de que sean lo más simétricas posible para que se den idea de esto de los adelantos y atrasos. Obviamente ustedes en las hojas milimétricas pues les resulta un poco más fácil de entender los grados y etcétera, ¿no? Que se atrasan o se adelantan, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo de manera que les quede claro, porque de aquí pues vamos a dejar una tarea más para ustedes. Entonces, vamos a ver, yo creo hoy 2 ejemplos. Veamos, voy a ver cuál se me ocurre. Ajá, vamos a ver, empezamos por uno más o menos sencillo. A ver, primer ejemplo. Ando copiando, pinche viejo. Bien, la pregunta es, ¿cuál sería la relación de fase? Estamos hablando de relación de fase, ¿no? Relación de fase, ese es nuestro tema, entre los siguientes pares de ondas. Primer par, a ver, número 1. Número 1. Tengo el siguiente, fíjense. Voy a relacionar una señal de tensión y una de corriente. La tensión es esta, 4 seno omega t. Esa es la ecuación de la tensión. Y la de la corriente. La de la corriente dice que es 2 seno de omega t, pero aquí tiene un ángulo de más 90 grados, ¿no? Bueno, si yo ya tuviera cierta, digamos, si yo ya tuviera cierta habilidad o cierto dominio de todo esto, pues a lo mejor ya no se me hace tan, digamos, esta no se me hace yo puedo decidir aquí, a lo mejor hasta sin dibujarla, yo puedo decidir aquí cuál es la relación de fase. Pero mientras yo no tenga completo dominio, y acá está fácil porque si se dan cuenta, la tensión no tiene un valor de adelanto o atraso. ¿Eso qué me está indicando? Me está indicando que la tensión empieza exactamente en el cruce del eje XY cartesiano. Ahí está iniciando la señal de tensión. No hay aquí un ángulo que me indique más o menos que está empezando antes del 0 o después del 0. No lo hay, ¿no? Y la corriente me dice que está iniciando 90 grados antes, porque es positivo, ¿no? Si es un signo positivo, significa que empieza a 90 grados antes. Bueno, entonces yo ya puedo decir, pues la relación de fase es que la corriente se adelanta 90 grados a la tensión, ¿sí? Así lo puedo decir ahorita sin dibujarla. Pero a veces no es tan sencillo, porque ahorita está fácil porque son 90 grados. A lo mejor en otras ocasiones este valor puede variar. Y entonces pues ya tenemos que dibujarlo para darnos una mejor idea, ¿sabe? Y además es ¿cómo decirles? Es un caso relativamente fácil porque las dos señales, observen que las dos señales son seno. No tengo que hacer ninguna transformación de estas, no tengo que utilizar ninguna de estas relaciones, ¿sí? Porque las dos ya están en seno. Si una fuera seno y una coseno, tengo que cambiar. La que está en coseno la tengo que llevar a seno, ¿sale? Entonces, vamos a dibujar este primer ejemplo, lo voy a poner en la parte de arriba. Voy a dibujar ambas señales, ¿no? Y ver cómo ya de manera gráfica, cómo se adelantan o se atrasan una respecto de la otra. Bueno, voy hacia allá.
Entonces, fíjense, jóvenes, primero dibujo la señal de tensión. La señal de tensión, me regreso un poquito aquí abajo, la señal de tensión tenía un valor máximo de 4. 4, ¿qué son? Pues 4 volts, ¿no? Pero como las voy a dibujar en el mismo eje de coordenadas, pues no le voy a poner aquí unidades, ¿no? Porque aquí van a estar dibujadas tanto los volts como los amperes, no voy a poner unidades, solo aquí voy a poner, dígame. La cámara está así abajo. Ah, sí, ahorita la cambio, perdón. Quería que repasaran tengan presente las dos señales. La señal de tensión va a tomar en un valor de 4. Significa es el valor máximo, la amplitud máxima. Y la señal de corriente va a tomar un valor de 2, máximo. La señal de tensión no tiene atraso o adelanto, quiere decir que empieza, como dijimos, efectivamente en el eje en donde está el cruce de los ejes cartesianos XY, ¿no? Entonces empieza justo aquí, ¿sale? La de tensión. Y toma 4. Entonces, fíjense, aquí son 2, aquí son 4 unidades. Entonces, como valor máximo, vamos a suponer, fíjense, vamos a suponer que yo voy a dividir esto en 4 partecitas iguales. 1, 2, 3, 4. Es decir, a ustedes en sus hojas milimétricas, pues les resulta un poco más fácil, ¿no? Bien, entonces, acá está el valor, la amplitud máxima, 4. Ahí está medio ciclo, y tengo que dibujar hacia abajo, pues lo mismo, ¿no? 4. Entonces, por acá tiene que cruzar la parte negativa, la amplitud máxima negativa, y ya, se completa el ciclo. Esta es tensión, ¿sí? Esa sería la señal de tensión. Así quedaría establecida esta señal que me está pidiendo aquí. ¿Cómo queda la de corriente? Bien, la de corriente dice que tiene un adelanto, me regreso un poquito, de más 90 grados. ¿Eso qué significa? Que está empezando 90 grados antes del 0, ¿sí? Entonces vamos a tratar de replicar esto. Aquí es 1, 2. O sea, estos 2 cuadritos los estoy regresando aquí. ¿Para qué? Para apoyarme y hacer que esta pequeña, hagan de cuenta que es teta. Este pequeño espacio de desfase es el que se llama teta, y en nuestro caso eso vale 90 grados. Es decir, corriente está empezando aquí, 90 grados antes. ¿Antes de quién? Pues en este caso del 0 y de la señal de tensión. Esa es mi referencia a la otra señal, la de tensión. Y entonces llega así, fíjense, aquí va a llegar al máximo, al mínimo, y bueno, obviamente esta nada más va a llegar a 2, ¿no? Su amplitud máxima es 2, la otra es mucho más amplia, la de tensión. Entonces va a llegar por acá, así, y acá. Y esta es la señal de corriente. Así quedaría dibujada. Ahora, ¿cómo establecemos la relación de fase? ¿No? Es lo que me dice, porque esa es la pregunta. ¿Cuál sería la relación de fase? Yo lo tengo que escribir en un enunciado, ¿sí? Entonces podemos decir, fíjense, hay 2 formas de verlo. Acuérdense que aquí todo la vida es en perspectiva, ¿no? Hay 2 formas de verlo. La señal de corriente, ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos. ¿Cuál sería la relación de fase? La señal de corriente se está adelantando 90 grados respecto a la señal de tensión. Esa es una forma de expresar la relación de fase. Pero también yo pudiera decir, la señal de tensión se retrasa 90 grados respecto a ¿quién? Pues a la señal de corriente. Entonces hay esas 2 formas de visualizarlo. ¿Sí, jóvenes? Lo voy a poner aquí abajo, ¿no? ¿Cuál ya el enunciado de cómo quedaría? Entonces puedo decir, la corriente I, corriente I se adelanta 90 grados. Siempre tengo que decir 90 grados respecto a quién. Pues respecto a la señal de tensión.
V. Ujú. Esa es una forma de verlo. Y la otra, ¿cómo sería? La otra sería la tensión V se atrasa 90 grados respecto a la corriente I. ¿Sí, chicos? Esa sería la... Ambas afirmaciones son correctas, ¿sí? Nada más que aquí estoy hablando del adelanto de 90 respecto a esta, o sea, porque esta empieza antes que esta. O aquí, si tomo como esta como referencia, pues esta se está atrasando 90 grados respecto a la corriente, ¿sí? Bien, ahí está un primer ejemplo. Terminen de copiar este y vamos a un segundo ejemplo. Aquí voy a poner el ejemplo 2. Segundo par de señales. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Profesora, Sí. y Dígame. por ejemplo, ahí el enunciado ya nos dijo que es respecto, bueno, refiriéndonos a la señal de corriente o a la señal de tensión. ¿Ese depende del ejercicio, es conforme lo tenemos que estructurar o es preferentemente enfocarnos a corriente, voltaje o es indiferente? Es indiferente. Yo aquí puse los dos. Ustedes pueden poner únicamente uno, ¿sí? A lo mejor alguien nada más quiere poner este, o a lo mejor alguien quiere poner este, ¿sí? Puede ser, yo puse aquí los dos para que tengan la idea de los dos, pero ustedes en la tarea lo pueden hacer con este o con este nada más, o si gustan poner los dos, ya es cuestión de ustedes. Sí. Vale, muchas gracias. Por nada. Bien, chicos, entonces tenemos, fíjense, bueno, aquí estoy escribiendo el segundo ejemplo, ¿sí? En el segundo ejemplo, tengo que representar una señal coseno, o sea, la corriente está representada por una función coseno, una onda cosenoidal, una ecuación coseno, y la tensión está representada por una ecuación seno. Entonces, aquí forzosamente esta la tengo que llevar a seno. Es lo más fácil. No quiere decir que es lo único. Yo pudiera llevar al revés, hacerle al revés, esta llevarla a coseno, pero es un poco más complicado de entender porque debo de tener presente los 90 grados y sí lo puedo hacer, sí, pero yo les recomendaría, mejor me voy con esta. Esta la transformo a seno. ¿Qué tengo que hacer con esta? A este 10 le tengo que agregar 90 grados. ¿Se acuerdan que teníamos ahí una relación, no? La relación coseno alfa decía que es igual al seno de alfa más 90 grados. Entonces, a este alfa, este es alfa en este caso, ¿no? A estos 10 le tengo que agregar 90 grados. Y eso me va a dar como resultado 100 grados. ¿Estamos de acuerdo? 100 grados. Ahorita lo vamos a hacer. Ahorita nada más lo estamos así analizando a grosso modo. Pero eso es lo que tengo que hacer, porque yo no puedo, sí puedo dibujar directamente estas dos así como están, pero corro el riesgo de entrar en confusión y cometer errores. Entonces, para hacerlo más claro, mejor convierto este. ¿Sí? Vamos hacia allá. Vamos hacia el segundo ejemplo, por favor.
Sí, chicos, ¿qué fue lo que hicimos? Relacionar la función coseno, que ya teníamos por ahí, que es igual a seno de alfa más 90, es decir, los 10 grados que yo tenía de la ecuación aquí, recuerden que son 10 grados positivos, se respetan los signos, 10 más 90, entonces eso me va a dar como resultado 100 grados. Cuando yo ya escriba la nueva ecuación, ahora sí ya en términos de la función seno, el valor máximo, que es 2, aquí está, fíjense, este no cambia, 2, pero ahora se llama, ya no es función coseno, sino es función seno. Entonces, 2 seno de omega t, aquí son 10, pero ya le agregué los 90, ¿no? Para que fuera seno. Bien, entonces ya quedó así. Y se dan cuenta, ahora la V es igual a, la repito aquí, seno omega t menos 10 grados. Ya ambas señales están en seno. Eso ya me hace más fácil dibujarlas en el plano cartesiano XY, ¿sí? Vamos entonces al dibujo, por favor. Bueno, ustedes en sus hojas, pues obviamente les tiene que quedar un poco mejor, ¿no? Voy a hacer lo mismo, voy a hacer la misma estrategia de dividir así en pequeños cuadritos, ¿no? Que yo considere que son que son más o menos simétricos. Y 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, más o menos ahí, ¿no? Y ya partiendo de ahí voy a empezar a dibujar. La señal corriente dice que toma un valor máximo de 2, entonces vamos a pensar que aquí está el 2. Y la señal tensión toma un valor máximo de 3. Vamos a pensar que por acá está el 3. ¿Va? Ya está. Vamos entonces a dibujar esta. Fíjense, toma un valor máximo de 2, es una señal senoidal y tiene un adelanto, atención, de más 100 grados. ¿Qué significa ese más 100 grados? Que empieza 100 grados antes del 0. ¿Sí? Así es como la voy a dibujar. Entonces, 100 grados antes. Yo estoy considerando que cada uno de estos bloquecitos vale 45 grados. Para que aquí 45 más 45 son 90. Pero esta empieza no 90, sino 100 grados antes. Entonces debe empezar un poquito antes. De aquí para acá van 90, un poquito antes, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Y ese es teta. Ahí está. Más 100. Y el otro menos 10. Ok. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, entonces, un poquito antes, fíjense. Y este es el primer ángulo aquí de la corriente, ¿no? Serían desde aquí hasta acá son 100 grados, ¿no? Ahí están 100 grados. De aquí empieza, entonces obviamente va a llegar a un valor máximo aquí. 10 grados antes llega al valor máximo. Y 10 grados antes también del 90, ya del positivo, pues llega al valor mínimo, cruza por 0. Y así me voy, ¿no? Vamos a pensar que acá sea el 2. 10 grados antes va a llegar a la amplitud máxima. Y 10 grados antes del siguiente 90 ya cumplió su ciclo. Este es corriente. ¿Sí, jóvenes? Ese es corriente. Ahora hay que dibujar tensión. Tensión. Dice que tiene un valor máximo de 3. Va a tomar un valor máximo de 3. Pero mucha atención. Este tiene un ángulo teta de menos 10. ¿Qué significa ese menos 10? Que está empezando 10 grados después del 0. Las dos señales son seno. Entonces, si aquí tengo el 0, este empieza tantitito aquí después del 0.
10 grados. Ustedes con sus hojas, obviamente yo aquí no puedo, pero pueden hacer que, no sé, que este pequeño pedazo, ¿no? Lo voy a amplificar aquí, ¿no? Ajá, este pequeño pedacito, de que es de 45 grados, pues ustedes lo dividan. Si de aquí a acá son 45 grados, pues esos grados los divido equitativamente, ¿no? Y a lo mejor son 10, 20, 30, 45, por ahí, ¿no? Entonces 10 grados son aquí, acá son 20, aquí son 30, aquí son 40 y 45, o sea, de manera que les quede lo más simétrico posible. Entonces, 10 grados después llega a su valor máximo la tensión, ahí está. Y luego cuento aquí y 10 grados después llega al cruce por cero. Y 10 grados después llega aquí. Ahí está, algo así. Ahí está. Y 10 grados después ahí. Y esta es la señal de tensión. ¿Sí? Ya quedó ahí dibujada. Ahora, bueno, voy a borrar esto para no llenarnos aquí de cosas, perdón. Ahí está. Ahora viene lo interesante, ¿cuál es la relación de fase entre ellas? Ahí ya tengo que comparar cómo se relacionan una y otra. La corriente está empezando aquí, ¿sí, jóvenes? Esta es la corriente. Y hasta aquí está la señal de tensión. Entonces, fíjense, hay que contar bien, ¿no? ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? ¿Se acuerdan que del 0 hacia atrás había 100? Pero se agregaron otros 10 grados, ¿recuerdan? De lo del atraso de esta, ¿sí? Entonces, en total, el teta total entre ellas vale 110 grados, ¿no? Ya sumando de manera efectiva. Es decir, el desfase que hay entre una y otra corresponde a 110 grados. ¿Sí, jóvenes? Yo siempre debo comparar los grados desde un mismo punto de partida. ¿Qué significa esto? Que yo comparo donde empieza esta y donde empieza esta, ¿sí? Ahí está mi comparación. También puedo comparar en los máximos, o sea, yo pudiera comparar de aquí hacia acá. Y los grados tienen que ser los mismos. Por eso decía la importancia de que vayan dibujando todo muy simétricamente para que la distancia que hay de aquí a acá corresponda con la que hubiera de aquí a la siguiente posición máxima, pero sobre el eje X, ¿no? Y lo mismo pudieran hacer, yo pudiera comparar de aquí hacia acá, aquí pues ya como que no se ve muy parejo, ¿verdad? Aquí ya se ve más grande y aquí más chico porque ya no dibujé bien, pero esa es la forma en cómo yo los puedo comparar, los grados, ¿sí? El desfase. Entonces, ¿qué puedo decir? Corriente, ajá, la corriente, déjenme, lo ponemos yo creo que aquí arriba, porque ya no va a caber el enunciado, lo pongo aquí. Podemos decir, la corriente I se adelanta (110 grados) a la señal de tensión. Bueno, o también puedo decir, la señal de tensión se atrasa 110 grados respecto a I, ¿sí? Son dos formas de verlo. Ustedes pueden poner una sola en las tareas o pueden poner ambas. Bueno, entonces, por favor, vamos a... No sé si tengan algo que agregar aquí, chicos. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, por ejemplo, ya sabemos que la amplitud, o sea, en la parte de AM, en el eje Y va a ser hasta 2 o hasta 3 porque nos lo indica cada vector, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en el desplazamiento en alfa,
ahí van a ser siempre los grados que tenemos en el argumento. Por ejemplo, en este caso, en el de I, que tenemos 100, entonces no me acuerdo de la onda, creo que sí es amplitud de nodo a nodo, su amplitud va a ser de 200 grados de la I, o estoy equivocado ahí. Es que no entiendo la distancia de darle de nodo a nodo. No, bueno, primero, la amplitud siempre es un valor relacionado con el eje Y. O sea, la amplitud siempre es esto. Ah, ok, ok. Lo que contemos sobre el eje X, a eso le llamamos relación de fase, o de fase, o grados. Esa es la relación de fase. Lo que siempre va sobre el X se llama relación de fase. ¿Cuál fue la relación de fase entre estas dos? Pues 110 grados, porque entre ellas existen 110 grados desde que una empieza y hasta que la otra empieza. Cuento en total 110 grados, y eso se llama relación de fase. Okay. Y sí, efectivamente, o sea, la amplitud ya me está dada por la ecuación. Y lo mismo los grados de adelanto o atraso, el ángulo teta. Este es teta, pero este es teta para I y este es teta para V. Okay. Obviamente hay que tener cuidado, como en este caso que yo tuve que transformar de una función coseno a una función seno. Le aumenté 90 grados a lo que me presentaba originalmente el problema. ¿Sí? Ok, muy bien, profa. Gracias. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Vamos entonces a escribir los dos ejemplos que les van a quedar de tarea. Tienen que hacer esto mismo que yo hice acá, pero ya en sus hojas, ¿bien? Y resolverlo. ¿Puede subir un poquito su cámara, por favor? Sí, claro. Ahí está. Bueno, vamos entonces. Bueno, yo creo que voy a borrar esto del dibujo y aquí pongo los otros dos ejemplos, ¿sí? El 3 y el 4. Es que hace cuenta de que en el eje de las Y, pues tenemos los datos ahí, entonces no sé cuánto se abre la onda. Yo dije, no, pues entonces de la onda del vector I, como es Y, dije, no, pues va a ser 100, la de 100, vamos, pero ya no se va a cumplir lo del círculo, que son 180 grados. Pues ya como ahorita me dice 180, pues ya. Bien, chicos, ahí están los dos ejemplos. El ejemplo 3 rápidamente. El ejemplo 3 no tiene mayor problema. Si observan, solo hay que dibujar las señales, porque ambas están en seno, no hay problema por eso, y ambas tienen 45 grados de ángulo teta. Cuando yo me enfrento a un problema como este, la relación de fase, pues digamos que sería 0, porque ambos empiezan en el mismo punto de grados. En este caso se dice, ¿no? Coloquialmente se dice que las señales se dice que están en fase. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo ángulo teta, van a iniciar 45 grados antes del 0, las dos, la tensión y la corriente. Ahora aquí para empezar, pues no empiezan igual, porque una es 30 y otra es 10. Ambos positivos, pero con diferente teta. Y hay algo más. Deben tener cuidado con porque aquí esta ecuación está dada en términos de menos seno.
Entonces es necesario llevarla a un seno positivo. No quiere decir que yo no la pueda dibujar así, sí puedo directamente, pero me puedo confundir. Entonces yo les recomendaría que este menos seno lo lleven primero a seno, con las relaciones que ya hemos establecido ahí, ¿no? La que tenemos ahí de seno de alfa es igual a seno alfa más menos 180, ¿sí? Puede ser que le sumen o que le resten, les tiene que quedar lo mismo, porque es seno, son 180, ¿sí? Entonces háganla así. Y ya vean qué ángulo les va a resultar y entonces ya en base a eso la dibujan. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profesora, sí. Una pregunta, del ejemplo 4, ¿cuál es la amplitud máxima de la corriente? 1. 1. Ok, gracias. Sí, 1. No veo aquí el número, pero sé que es 1, ¿no? Acuérdense, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo una pregunta rápida, profa. Ahí en el ejemplo 4, entonces como tenemos un más 30, casi me estaría resolviendo el ejercicio, pero entonces le tendríamos que sumar el más 180, ¿no? Claro, o restar, como tú. O los sumas o los restas. Yo les recomendaría que hicieran el ejercicio con los dos, ¿no? Y para que vean la diferencia y tienen que llegar o sea, que ahí hagan sus observaciones. ¿Qué pasa si le sumo? ¿Qué pasa si le resto? ¿No? Ok, gracias, profe. Pero la relación de fase entre las dos, si yo le sumo o le resto a la relación de fase entre las dos no se debe perder. O sea, eso debe prevalecer. Ya sea que yo lo haga sumando o restando. Traten de hacerlo, ¿no? Y ya lo observan. Y ya establecen cuántos grados va a haber entre esta y esta, ya que lo dibujen, ¿no? Esa es la relación de fase. Los grados totales, ¿no? Que hay entre una y otra. Esta me parece que para nosotros es la tarea 3. Sí. Y la entrega hoy. Sí, profe, tarea 3. T3 del departamental 1. Y bueno, yo creo que esa la encargaríamos para el día. Déjenme ver aquí en el calendario. Sí, yo creo que para el próximo martes. Ahí la voy a poner en el Classroom. Sí, yo creo que sería el martes 9, ¿no? La fecha de entrega. Pero bueno, ahí la pongo. En un rato más ya la publico. Martes 9 de marzo. Y pues ya saben, en sus hojas milimétricas, ¿no? Para que les quede lo mejor posible, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profa. Un archivo PDF, suben y ya es a tiempo, ¿no? De preferencia, para que no sean penalizados. Bueno, pues les recuerdo que mañana tenemos sesión de práctica, ¿no? Vamos a hacer en el simulador la de osciloscopio, para que estén listos con sus hojas de campo, o por lo menos lo tengan el archivo a la mano, para ir tomando notas, ¿sí? Por favor. Sí, y nos vemos, es a las 10, ¿verdad? Sí, a las 10. Sí, sí, mañana entonces a las 10, por aquí estamos de nuevo, jóvenes. Muchas gracias y pasen buena tarde. Hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Gracias, adiós. Hasta mañana. Adiós, maestra.